Continuamos en el living, recibimos a nuestra diva de la tarde, la señora Ana Rosa Rodríguez, que hoy ha inspirado la consigna de la jornada. ¿Cómo andas, Ana Rosa? Bueno, súper contenta, me siento halagada de que el tema que elegí sea la consigna de ustedes. ¿Y qué respuestas? Muchísimas, De todo. bueno, de todo, la verdad, impresionante. Bueno, siguen Mucha llegando un gente. montón, dicen por acá, explicándonos, dice el pericón, una de las tantas danzas criollas de nuestro país, como el gato, el minué, la polca. Lo más lindo del pericón son las relaciones, y ahí nos explica un poco cómo es el tema de las relaciones, que me acuerdo lo de los versitos que tuve que hacerlo también en sexto de escuela. ¿Bailaste el pericón tú, Juan? Vos sabés que no lo aclaré hoy, no lo bailé, no sé qué pasó. Yo fui a una institución que no se bailaba, la verdad. Había una fusión de culturas, en mi caso era cultura alemana y cultura uruguaya, y quizás había unas cosas de unas y de otras, y no bailé el pericón. Quedó afuera eso. Bueno, yo fui al Crandon, que en ese momento, tenía una orientación netamente norteamericana, sin embargo bailamos el pericón, y me acuerdo perfectamente el vestido que me hicieron para bailar el pericón. ¿De qué color, Ana Rosa? Era blanco con flores de colores y tenía el delantal, y estaba tan encantada de bailar el pericón. Claro. Me Qué encantó divino. y me parece... Yo en realidad, a mí me inspiró, voy a ser totalmente sincera, una nota que leí en la diaria de Luis Machín a propósito del libro Aura que sacó la investigadora Analía Fontana. Analía Fontana es una gran investigadora de la danza, es una maestra de maestras, docente, y ella eligió para su maestría el pericón. Tanto es así que a todos los que han escrito la consigna y a los otros que no, hay una página web que se llama pericón.ui, donde aparece toda una serie, bueno, la investigación, y me pareció interesantísimo cuando lo leí. Dije, estamos tan cerca del 19 de junio, estamos hablando de nuestras tradiciones. Bueno, me parece que vale la pena hacer un espacio, porque además yo siempre creo que la danza no tenemos que verla siempre como el hecho artístico. Yo me siento y me bailan, no. También hay un hecho social, y así empezó la danza. Es decir, Claro. bailaban para que las cosechas fueran buenas, bailaban para que hubiera paz, tendríamos que bailar un poco también ahora, Sí. Bailaban para celebrar un casamiento, ¿no? Es decir, había una serie de rituales y celebraciones donde la danza era clave. Después eso se fue por distintos motivos dejando un poco de lado, pero sin embargo, si hoy vamos a un cumpleaños, a un casamiento, normalmente terminamos bailando. Por supuesto, Sí. es innato. Yo siempre digo, con niños pequeños uno no se da cuenta, ¿no? Que le pones música y arrancan a mover el cuerpo. Y sí, porque es así, porque si tú que has sido madre y tú que has visto también niños chicos, antes de hablar, ¿qué hacen? Se mueven, Sí, nos claro. llaman con gestos, y Claro. la danza es gestual, es decir. Entonces me pareció que estaba bien traer el pericón, traerlo cerca de una fecha donde de alguna manera reflexionamos sobre nuestra identidad, y además encontré buenos materiales. Me parecía también que se conozca que hay una investigadora uruguaya que está atrás de este tema, que hay un libro, este libro está en las bibliotecas públicas, sobre todo en las escuelas, y que además no hay un solo pericón. Miren que yo también voy aprendiendo. A mí me encanta esto porque tengo como la obligación placentera de investigar, no tanto como Analía Fontán, pero bueno, entonces voy a empezar con la definición de Analía Fontán, que la traje exactamente. Dice: la investigadora Analía Fontán, autora y coordinadora del libro Pericón, cuyo nombre es Aura. Dice, el pericón es una práctica de tradición popular de hondo arraigo en Uruguay y la región, porque se baila pericón en Argentina, en Paraguay, en Chile, que involucra la danza, la música y la copla. Se dice que su nombre, pericón, estaría asociado al bastonero o conductor del baile que, como un perico, grita a viva voz los pasos y figuras de los participantes. Así de simple se define este fenómeno cultural en el sitio web pericón.ui, la entretenida y muy atractiva puerta de entrada digital a un proyecto que viene de lejos. Y además, también me venía a cuento que festejamos hace poco los 50 años de las escuelas nacionales de danza. En su momento, hace 50 años, tenían solamente dos divisiones, la división ballet, con Margaret Graham, y la división folclórica, que hoy se llama de danzas tradicionales o de folclore, de Flor de María Gestarán. Entonces me pareció también que se unía
un homenaje a los 50 años de estas escuelas, a los 50 años de que estas dos mujeres unieron sus pasiones, y de golpe hablar un poquito también de Flor de María Gestarán. Y acá te voy a decir lo que dice Flor de María Gestarán a propósito de las danzas. Dice: las 3 danzas más citadas del cancionero criollo de la época fueron el cielito, el pericón y la media caña. Estos primeros bailes criollos fueron adoptados por todas las clases sociales de su época en distintos contextos geográficos. Dice Flor de María: yo estudié cuidadosamente sus coreografías. Las figuras del pericón se van desarrollando de acuerdo a lo que dice el bastonero, es decir, y inicialmente eran 4, después fueron 8, después fueron 20 y hoy se conocen más de 60. En la medida que se va bailando el pericón, se van agregando figuras. Hay muchos pericones y además esto también me hizo acordar ese paralelismo cuando hablamos, decimos, el Lago de los Cisnes hay una coreografía tradicional, pero después están las diferentes versiones. Bueno, me di cuenta que en definitiva hay espejos, ¿no? Es decir, también en el pericón hay una primera columna de pericón y después hay diferentes versiones, e incluso en nuestro país no en todos los departamentos se baila exactamente igual. Sí tiene la connotación de parejas sueltas que bailan en conjunto, sí el bastonero que va diciendo, y entonces yo traje en primer lugar también de 2 estudiosos, ¿no? Un matrimonio, Sheila Verosh y Walter Veneziani. Traje unos videos muy interesantes. Vamos a ver el primero del pericón antiguo. El pericón antiguo, la primera descripción de esta coreografía aparece en la poesía El baile, de Isodoro de María Hijo y Alcides, publicada en 1876. Hace referencia a 8 figuras: balanceo, media vuelta, cadena, zapateo, vals, rueda, postrera y cielo. Se trata del pericón primitivo. Ustedes van a ver que es mucho más lento, mucho más pausado, mucho más sereno, que fue bailado durante todo el coloniaje hasta su decadencia en 1885. Estamos viendo acá un video donde recrean justamente el estudio Praxis de Verosh y Veneziani, el pericón antiguo. Ustedes ven que tenemos bastantes estudiosos, ¿no? Ya he nombrado unos cuantos. Pueden ir observando los pañuelos blancos y celestes, que obviamente son el símbolo de nuestro pabellón, y después siempre hay una pareja que tiene el pañuelo amarillo que hace del sol de la patria. Un lugar donde ustedes pueden apreciar otra representación del pericón es en el óleo sobre cartón del pintor uruguayo Pedro Figari. En ella, los personajes ataviados con la vestimenta rural que caracteriza a las mujeres, que se les dice china, y a los hombres, que se les dice gaucho, bailan un pericón en un ambiente rural al aire libre. La disposición en ronda, rueda, sus brazos entrelazados y sus manos unidas nos transmiten el mensaje de que la figura coreográfica representada es la canasta. En el pericón hay un instrumento musical que comienza a aparecer, que es la guitarra. Fue el primer instrumento que incorporó a nuestras danzas y canciones. Ahora vamos a ver, este fue el primer pericón, digamos. Ahora vamos a ver un pericón ya más modernizado, que lo vamos a ver ya un poquito distinto, también del estudio Praxis. Así que veamos la segunda versión del pericón. Entonces se siente que la música es un poquitito más rápida. Lo que tiene de lindo el pericón es que nos ha atravesado a todos, lo hayamos o no bailado, nos haya o no gustado hacerlo, y que además es un momento también social, ¿no? Es un momento de establecer otra relación con nuestros compañeros de clase. Y hoy yo escuchaba y leía que decían que bailar el pericón en 6º año de escuela es como cuando te ponen el sello de la uruguayidad, y hay algo de eso. Escuchan, ¿no? Al que da la orden. Sí, claro.
aula. Les recomiendo, si hay maestras, pedagogos, docentes, bueno, buscar esta obra. Supongo que en la Ceibalita pueden encontrar pericón.ui. Y bueno, y es una excusa muy buena para hablar un poco de nuestros orígenes. El pericón viene de las contradanzas europeas. Obviamente, en una primera instancia tenemos esas danzas que las fuimos de alguna manera incorporando a nuestras costumbres, a nuestra manera de ser, a ese mestizaje que yo siempre agradezco que tenemos porque es nuestra riqueza. Y quise traer una tercera versión. A ver. Ni más ni menos que cantada por Alfredo Zitarrosa, y los versos son de un poeta uruguayo, Carlos Rostro. Me parece que es una forma de homenajear a una cosa mucho más actual, mucho más reciente. Además, Alfredo Zitarrosa fue locutor de las radios públicas y grabó esta canción para celebrar la danza y la identidad cultural de su país. Lo está bailando el grupo folclórico Santa Cruz, es un taller de jóvenes y adultos en Salto. Una cosa importante que quiero decir es que el pericón es considerado patrimonio inmaterial del Uruguay. En el año 2019 se hizo una petición, diferentes instituciones y personalidades de la cultura y el arte, y bueno, vino la pandemia, hay todo un estudio que se dice que es para patrimonializar el arte, y de esta manera surge el patrimonio inmaterial, la denominación para el pericón, que me parece que, bueno, que vale la pena tenerlo acá presente. Y les voy a decir más, ya viendo el pericón había encontrado el gato y otras cosas, y el gato, bueno, es prácticamente la primera danza que se enseña antes del pericón, es más sencilla, más simple. Y bueno, la semana que viene vamos a seguir con algunas de las danzas tradicionales nuestras, porque creo que es un espacio que merece. Hay mucha gente que está trabajando atrás. Tenemos una escuela pública dentro de la Escuela Nacional de Danza que trata esto, y además he visto dos obras maravillosas últimamente. Una en homenaje a nuestro escritor y también poeta Mario Benedetti, ¿no? Oriundo ni más ni menos que de Paso de los Toros, que se llama A ti Mario, hecho justamente por la Escuela Folclórica del Sodre, y el segundo, un homenaje precioso a Carles Páez Vilaró. Entonces me parece que hay dos obras muy recientes hechas por esta escuela que hablan de la importancia que tiene para muchos jóvenes estudiar danzas que no son ni la clásica, ni la contemporánea, ni la urbana, pero sí una danza que nos identifica. Ana Rosa, van llegando un montón de mensajes. Dice Zulma de Parque Valle, emocionante hasta las lágrimas, y dice felicitaciones. Felicitaciones a todo este equipo que me ampara y me sigue en mis iniciativas. Buenas tardes, los centros de protección deberían ser pagados por los fondos incautados al narcotráfico. Bueno, hablando un poco de la primera entrevista que tuvimos en el programa. Chicos, ¿cómo están? Yo no bailé el pericón, pero mi hijo sí, en 6º grado, llevaba una bombacha arriba, un chiripá, botas y sombrero, nos dice Mabel desde Flores. Estaba completo. Sí, claro, que nos acordábamos, yo no me acordaba cómo era que se decía, y era chiripá. El chiripá. Chiripá. Después dicen por acá, después está también el pericón con relaciones, que cuando están bailando un bailarín dice, pare la música, mira a su pareja y dice un versito. Y cuando culmina retoman el baile. Y el baile es al son de voces que van ordenando distintas figuras, rueda, etcétera, bueno, con el eso es pañuelo. un poco lo que tú decías, Sí. que te habían hecho aprender el versito. El versito. El que da la orden es el bastonero, que se supone que habla como un perico, y de ahí perico, pericón. Es una de las... Mirá, muy De bueno. las hipótesis. Sí. Dirigí un conjunto de danzas folclóricas, por lo tanto lo bailé y lo enseñé. En el centenario de una escuela realizamos un pericón con más de 20 parejas en el que todos éramos exalumnos y bailaban padres e hijos, nos dice Enrique de Florida. Impresionante. Divino. Hoy escuché eso mismo, que en una escuela bailaban los maestros, las maestras, los padres, los chicos y de repente amigos de la gente. Está Es buenísimo. decir, eso es lo que me parece fantástico, porque además no es un baile totalmente difícil, y al tener alguien que va guiando y que te va diciendo, bueno, media vuelta, zapateo,
¿no? Y cuando zapatean, haces con la pollera, me Está dan unas buenísimo. ganas de bailar. Dicen, hola, muy lindo el programa, soy del departamento de Colonia, por lo general, escuelas rurales, es tradicional, danza pericón nacional. Exalumna de la escuela número 79, paso de la horqueta, también a los 50 años, 75 años y hace muy poco celebramos 100 años con tradicional pericón nacional. Mirá, dice, uy, qué recuerdo, era mi sueño. No me eligieron porque uno de los chicos se enfermó y yo le dije a una compañera que sabía bailarlo. Ah, que no lo eligieron, pero que uno de los chicos se enfermó y él dijo, aprovechó la volada y dijo, yo sé bailarlo. Y la maestra dijo, bueno, que venga entonces. Fue maravilloso. Nos Muy bien, cuenta Daniel. aprovechó la oportunidad. Y claro, ella lo tenía, dijo, si se me da, Una casi amiga pronto. mía el otro día, cuando le comenté que estaba con el tema del pericón, me dice, ay, a mí me hubiera gustado el pericón y no me eligieron porque era muy alta. Y yo dije, afortunadamente eso hoy no podría y no debería pasar. Todo aquel que va a la escuela y tiene deseo de bailar el pericón debe ser integrado a bailar. Claro. Sí, acá también digo, mencionaba a una televidente que deberían preguntarle, porque también es cierto que muchos chiquilines son más histriónicos y otros no tanto y lo sufren un montón cuando tienen que bailar medios obligados, pero bueno, es parte. Pero bueno, también cuando tenés que pasar a dar un tema adelante, yo creo que es parte de la Sí. enseñanza poder vencer un poquito eso Totalmente. y es parte de la pedagogía ir, si lo vas a bailar en noviembre, como desde marzo, De a poquito. y ir de a poquito, porque Es creo cierto. que es una experiencia fantástica. Nos encantó el tema, la verdad, apelando a la memoria emotiva y la gente también quedó súper interesada con todos los datos que diste del pericón y obviamente recordó sus pasos. Bueno, ¿les parece bien entonces que seguimos con el gato y alguna otra cosa la vez que viene? Me gusta. Como para dar un cierre de estos temas y después seguimos con otros y tenerlo también integrado a esta columna de danza. Gracias, Ana Rosa, como Gracias a siempre. ustedes, gracias a la producción, gracias a mis compañeros y me voy volando a la presentación del podcast. Me encanta. Muy bien. Nos tenemos que ir, Juanpi. Nos tenemos que ir. Nos vamos